Yo te decía hace unos días atrás que si hay una bendición que tengo en mi vida personal y que me he ocupado de enseñarle a mis hijos, y que si Dios me da gracia y mis hijos me ayudan un poco, tengo la esperanza de darle a mis nietos, que no hay lugar, no hay pozo más profundo del que te hayas podido caer, no hay circunstancia más adversa de la que no te puedas levantar si te agarrás de Dios. Yo soy un sobreviviente y una experiencia tan profunda de cómo Dios puede levantar a un hombre de lo más bajo, del hoyo más profundo. Si te agarrás de Dios, Dios va a cumplir su palabra. Y yo te quiero dar hoy este ánimo, esta esperanza, porque hay muchas necesidades, porque tenemos necesidades. El otro día hablaba de necesidades primarias, hablaba de las necesidades que todo ser humano tiene. Pero yo hoy te quiero hablar de la necesidad real y espero de corazón, mi deseo a corazón abierto, es que Dios te pueda ministrar como Él lo hizo conmigo en estos días. Porque aunque usted no lo parezca o usted crea que no es así, tanto los pastores, los líderes, todos los que vos conocés, también tenemos necesidad. Pero hay una necesidad que es una necesidad real, y de esa te quiero hablar. En determinado momento del ministerio de Jesús, Jesús ya no era una incógnita. Jesús ya era una persona pública que tenía miles de seguidores. Los milagros de Jesús ya empezaban a recorrer los comentarios de las tabernas. Empezaron a recorrer los rincones de Galilea. La tierra empezó a ser sacudida por un humilde carpintero, o así se decía de él, pero que andaba por la calle haciendo bienes y tocando a las personas y provocando milagros extraordinarios. Milagros que hacía mucho tiempo nadie escuchaba. Dice que la gente se admiraba porque esto no lo veía con asiduidad. O sea que ya Jesús era una persona pública, una persona que cuando ya se paraba a hablar la gente lo escuchaba, y lo escuchaba muy atentamente. Sus milagros sacudieron las fibras más profundas de los religiosos porque se encontraron de que algo estaba sucediendo que escapaba de sus manos. Por primera vez la religión se da cuenta que algo se le va de las manos, y eso que se le va de las manos es Dios. Entonces dice que Jesús estaba en cierta ocasión, y el Evangelio según San Juan en el capítulo 7 se encarga de mostrar un evento que a mí siempre me impactó. Jesús estaba en una fiesta muy particular de los judíos. Estaba en la fiesta de Pentecostés. Era una fiesta que se celebraba los 40 años, o se recordaba los 40 años que habían transitado por el desierto. Y curiosamente, a baldazos de agua, en el último día se recordaba la falta de agua que también padecieron en el desierto. Entonces ellos estaban en el último gran día de la fiesta, y Jesús se pone en pie, y cuando se pone en pie todo el mundo le va a prestar atención. Allí no solamente estaba el pueblo común, allí también estaban los alguaciles que los fariseos habían mandado para prenderlo a Jesús. Y Jesús se pone en pie y aparentemente hace una invitación o una pregunta demasiado lógica. Sin embargo, pocos se dieron cuenta en profundidad de lo que Jesús estaba diciendo. Jesús se pone en pie en el último y gran día de la fiesta y dice: si alguno tiene sed. Y fíjese qué interesante, porque parecería una pregunta, casi invitación, pero Jesús dice: si alguno tiene sed, dando a entender de que no todos tenían sed, no todos tenían quizás la necesidad de, pero Jesús haciendo una invitación muy profunda, una invitación casi pregunta, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero me quedé pensando en esta pregunta de Jesús, en esta invitación. Jesús diciéndome: si hay alguien que tiene sed, si Jesús sabía, si como el Creador sabe la necesidad de todos, y sabe que hay una necesidad que no tiene nada que ver con una necesidad económica o material. Jesús se da cuenta que muchos se acercaban a Él,
Demasiada gente se acercaba a él por razones lógicas, por razones que la adversidad que los rodeaba, que la enfermedad que los rodeaba, que la hambruna que los rodeaba, los hacía movilizar. Jesús lo sabía, amigos. Jesús sabía la necesidad de la gente y de hecho que dice que él sentía compasión por esa necesidad. Claro que somos conscientes de la necesidad que nos rodea y claro que somos conscientes de lo que está pasando en nuestro país o lo que está pasando en el mundo, porque no te creas, amigo, está pasando en todo el mundo. Claro que somos conscientes y Jesús lo era, pero Jesús está planteando algo más, algo que pocos se sinceraban a descubrir su real necesidad. La necesidad más básica, la real, la que todo individuo tiene en su interior más profundo, y es la necesidad de Dios. Es la necesidad interior, es la necesidad que no suple nada de lo que quizás quisiéramos o buscáramos. Es la necesidad más profunda, es la necesidad real, es la necesidad de tu interior. Jesús empieza a hablar del interior. Y claro, en nuestra sociedad o en la sociedad que vivimos, es una sociedad tan pragmática, como quizás en los tiempos de antes también. Una necesidad tan pragmática, tan individualista, tan materialista. Y por qué no decirlo, cortoplacista. Tenemos una mirada tan a corto plazo, que lo único que nos moviliza es lo que me falta, es lo que no tengo. Tenemos una visión tan corta de lo que somos como individuo y de nuestras necesidades que no sabemos distinguir cuándo son necesidades básicas, reales o no. Hay gente que se amarga por cosas que no tiene y que tranquilamente puede morirse sin tenerla. Pero Jesús empieza a hablarle a los hombres de lo importante de la vida, le habla de sus necesidades básicas, pero acá está hablando de otra cosa. Está hablando de lo interior, de lo profundo. Y está de alguna manera llamando la atención porque parecería que solo nos preocupamos por las necesidades básicas, pero no le estamos diciendo al hombre la necesidad más profunda, la necesidad de su ser, la necesidad de su interior, la necesidad que grita desde adentro, desde lo profundo, más recóndito del ser humano, la necesidad del interior, es la necesidad del alma, la que necesita a Dios, la que tiene un hambre y una sed de algo que no lo moviliza lo demás, que es una necesidad profunda que solo Dios puede suplir y que mientras el ser humano no la suple, lo único que va a experimentar es un vacío muy profundo, un vacío que duele, que trae muerte. Hace muchísimos años atrás, son tantos que casi me olvidé, alguien me habló de algo que me estaba pasando. Y parece mentira que en estos tiempos no se escucha mucho. Es la necesidad de Dios, la necesidad de encontrarte con Dios, es la necesidad de tu interior más profundo, es la necesidad de tu alma. Con razón, el salmista, en el Salmo 42, habla del siervo que brama. Hace un tiempo atrás, nuestro querido amigo David Príncipe nos dio una enseñanza muy linda, porque él nos enseñó de que el siervo brama por las corrientes, pero no por sed, pero brama por las corrientes por supervivencia, porque para que sus enemigos no descubran el olor a él, ya que tiene un olor muy fuerte, él necesita mojarse y cuando no hay agua sabe que su vida está en peligro. Entonces el salmista dice que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Sea por una necesidad de supervivencia o una necesidad profunda, el salmista sigue diciendo en el Salmo 42 y dice,
mi alma tiene sed. Y mire qué interesante, porque David dice, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Esa necesidad profunda, esa necesidad que no se llena en un shopping, más allá que muchas mujeres parecería que sí la llenan en un shopping, o un hombre en una agencia de automóviles. Sí, son necesidades, cosas que nos hacen bien, que hasta nos permiten disfrutarlas. Pero hay una necesidad interior, profunda, la que el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios. ¿Y sabe lo que no estoy viendo? ¿Sabe lo que me cuesta ver hoy? Es gente que tenga sed de Dios. Tenemos sed de muchas cosas. Tenemos necesidades de mucho tipo. Y hasta pareciera que la iglesia es el lugar para suplirlas. Y está bien. Pero nadie está diciendo que hay una necesidad, amigo, que no la suple. Ni el bolsón de alimentos que podemos dar, ni el auto que te podés comprar, ni la ropa que te podés comprar. Hay una necesidad interior que está en tu alma, tu ser interior. Y por eso Jesús decía de su interior, o sea que hay un problema en el interior. Es tu alma que tiene una necesidad profunda de encontrarse con Dios. Y cuando no tenés y no descubrís y no saciás esa sed de Dios, lo que hay es vacío. Me decía hace un tiempo atrás un amigo que empezó a venir hace poco a la iglesia y me dijo, no aguanté más. No aguanté más porque me fui de Dios, me escapé de Dios. Pero me di cuenta que hay un vacío en mi interior que no lo puedo llenar. Y no te estoy hablando de frases hechas. Te estoy hablando de necesidades profundas. El salmista decía, mi alma tiene sed. Tengo sed, pero tengo sed de Dios. Y entonces automáticamente repite dos frases en el Salmo 42, que después lo pueden volver a leer. Y seguramente ustedes la habrán leído. Porque el salmista dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras todos me decían, ¿dónde está tu Dios? Y entonces él dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué tenés este dolor? ¿Por qué tenés esta tristeza? ¿Por qué tenés esta amargura? ¿Por qué te abates dentro de mí? Por eso él llega a la conclusión de que tiene sed, pero la sed de él no la puede saciar nada. La sed de él solo se sacia en Dios. Y es por eso que al ser humano no solo hay que decirle lo que le está pasando, hay que decirle y hablarle que hay un problema que no va a solucionar de ninguna manera si no soluciona su interior. Ese es el evangelio que hemos escuchado. Encontrate con Dios, llena tu alma de Dios y el resto viene solo. ¿Por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera, ¿qué te pasa, alma? Es por eso que cuando empiezo a sentir en mi interior, que algo no funciona, cuando empiezo a sentir en mi interior luchas, cuando empiezo a perder la paz, pues yo no sé si a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí, pero hay veces que pierdo la paz y trato de solucionarla por diferentes caminos hasta que me doy cuenta que el problema está en el interior. Hay ahí un problema y el salmista decía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Yo busqué en los diccionarios y encontré que el abatimiento es la humillación, la afrenta o la bajeza. También dicen los diccionarios que abatimiento es hacer que algo caiga, que algo descienda. También dicen los diccionarios que es inclinar, tumbar o hacer perder el ánimo, las fuerzas o el vigor. Quiere decir que cuando te sentís tumbado, cuando sentís que se te cayó la pared encima, cuando te sentís que te caíste de esa
de esa felicidad que te rodeaba o algo, estás abatido, estás humillado, estás sencillamente tumbado, decaído. Algo te está pasando. Y yo quiero decirte que esa alma que sufre y se abate y tiene ese dolor interior, esa alma está gritando, te está diciendo que hay algo que solo la puede saciar y es Dios. Jesús por eso invitó, pero él dijo, si alguno tiene sed, porque muchos no la tienen. Muchos, a pesar de conocer su real necesidad, sencillamente la descarta. Pero permítame hablarle de los hombres que se dieron cuenta de esa necesidad y cómo les fue. Hay varios ejemplos en la Biblia que me impactan y que hoy se los quiero dejar. Porque esos hombres, o muchos de ellos, la Biblia nos describe que en determinado momento sintieron sed y clamaron por agua. Y al clamar, Dios siempre los socorrió. En sentido figurado, es lo mismo de lo que describen situaciones pragmáticas. ¿Cómo le fue a esos hombres que clamaron? Que se dieron cuenta de que tenían una sed de su interior y que clamaron por agua. Yo encuentro en primer lugar que muchas de las personas que se dieron cuenta de su necesidad interior, que se dieron cuenta de la falta de agua y clamaron por ella, número uno, pudieron superar el rechazo y el abandono. Muy pocos hablan de un personaje bíblico llamado Ismael. Y de paso, un saludo a Isma, que capaz que me está viendo. Digo capaz porque como ya es famoso y ya ocupa las redes por ahí, ya no escucha a su pastor. No, un chiste, Isma. En los capítulos 21, pero anteriormente se relata la historia del nacimiento de Ismael. Ismael siempre fue rechazado por su entorno. Ismael nunca pudo competir con Isaac. Es indiscutible. Porque él era el hijo de la esclava. Él no era el hijo titular. Allá por Génesis capítulo 17, 19, usted encuentra la historia de que como a Abraham no le nacía hijo, Sara le pidió que se allegue a su esclava para tener un hijo de ella, la egipcia, Agar. La Biblia nos cuenta que Abraham con mucho gusto se fue para la tienda de Agar, pero lo cierto es que ese fue un error grave de Abraham. Y para que veamos cómo el amor de Dios supera absolutamente todo, Dios le dijo a Abraham, esto está mal, pero no te hagas problema porque hasta de este error yo voy a hacer algo bueno. Ahí cuando usted empieza a ver la historia de Ismael, lo que vienen a ser los pueblos árabes hoy día, y si usted se pone a pensar, fíjese la bendición de Dios sobre esos pueblos, que es uno de los pueblos más ricos que hay sobre el planeta Tierra, con un recurso natural que no es renovable y que lo ha llenado de riquezas, como el mundo del petróleo para los árabes. Pero lo cierto es que Ismael nace, y nace en la rivalidad. La Biblia nos cuenta de que Ismael nunca fue bien aceptado. Lo único que le quedó a Ismael fue el exilio. Se tuvo que ir por el desprecio que lo rodeaba. Dice que Sara, cuando por fin nace Isaac, aparentemente dice que Ismael se burlaba. En realidad, la verdadera traducción es que dice que Ismael se reía de Isaac. Yo creo que se reía por ver la escena. Un niño con una madre tan anciana. Pero lo cierto es que cuando Sara ve eso, le dice a Abraham, echa esta sierva con su hijo porque no va a heredar con mi hijo, el hijo de una esclava. La Biblia nos cuenta que Dios autorizó eso. Y Agar con un odre de agua se va de las tiendas de Abraham. La Biblia nos cuenta que la despidió con un odre de agua. Y la Biblia nos cuenta también que en determinado momento faltó el agua. Y cuando faltó el agua, dice la Biblia que Agar echó al niño para no verlo morir. La necesidad era apremiante. Tenía una necesidad profunda
y no era chiste, se iban a morir de sed. Estamos frente a un caso de necesidad profunda y la Biblia nos cuenta que dice que Agar arrojó al muchacho en un arbusto para no verlo morir. Pero dice la Biblia, y yo quiero que usted preste atención, que el muchacho que estaba abandonado en un arbusto, dice que alzó su voz y lloró. Alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. No dice la voz de Agar, no dice la voz de Abraham. Dice que cuando ese muchacho lloró y clamó por agua, cuando ese muchacho tuvo un clamor por una necesidad tan profunda, dice que Dios escuchó la voz del muchacho. Y dice que cuando escuchó la voz del muchacho, dice que el ángel de Dios, y pocas veces en la Biblia se menciona el ángel de Dios, el ángel de Dios en muchas ocasiones se refiere nada menos y nada más que al mismo Jesucristo. Y dice que el ángel de Dios, dice que llamó a Agar y le dijo: ¿qué tienes, Agar? Alza al muchacho y fortalécelo, porque yo haré de él una gran nación. Y dice que Dios abrió sus ojos y vio una fuente de agua con la que llenó el odre y le dio de beber al muchacho. Ese muchacho estaba confinado al abandono, al exilio, estaba confinado al rechazo por siempre. Iba a ser un rechazado más el resto de su vida, pero clamó y Dios lo escuchó. No hay forma, no hay manera que un destino te termine aplastando si sos capaz de clamar a Dios por su agua bendita. No hay forma de que tu destino sea el que te quieren imponer si sos capaz de acercarte a la fuente de agua de vida eterna. No hay forma. No hay destino que pueda con vos. Por más que todos te rechazaron, por más que todos te abandonaron y por más que están diciendo que te vas a morir de sed, si sos capaz de clamar a Dios, Dios va a ir en tu favor. Dice que Dios escuchó la voz del muchacho, lo socorrió y hizo de él una gran nación. La Biblia automáticamente dice que Dios estuvo con Ismael y hizo de él una gran nación. Pero clamó por agua, clamó como el siervo, clamó porque fue consciente de una necesidad muy profunda. Y si vos sos capaz de aceptar la invitación de Jesús, si te das cuenta que tenés sed, si te das cuenta que tu alma está abatida, solo ese destino lo puede modificar Dios. En primer lugar, el acercarte a la fuente va a poder hacer que superes el rechazo y el abandono. No importa tu entorno, no importa tu pasado, no importa lo que te rodee. Dios está ahí para hacer una gran nación. Número 2. Los que se dieron cuenta de esa necesidad y clamaron a Dios por agua, también pudieron derrotar la adversidad. Y hay un personaje que a mí me gustaría que le dediquemos unos minutos, que es un personaje muy cuestionado, quizás muy mal entendido. Estoy hablando de Sansón. Y la historia nos marca en Jueces capítulos 13 y 16 la historia de este juez. Entendió como poco su nacimiento, entendió para qué nació. Entendió que él nació para liberar a su nación. Dice la Biblia que Israel estaba sometida por los filisteos por más de 40 años. Él entendió como poco su nacimiento y a pesar de que muchos lo juzgaron por sus debilidades, es curioso verlo en el listado de Hebreos capítulo 11, donde habla de los grandes hombres de Dios, de los hombres que alcanzaron buen testimonio,
Porque en Hebreos 11 arranca y dice que es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y hace una lista y está Sansón. Es curioso porque no está Elías, pero está Sansón. Es curioso que pocos se detengan en la fortaleza de este personaje, que la Biblia lo describe ahí en Hebreos como un hombre que alcanzó buena reputación a través de su fe. Un hombre que, según la descripción que dice Hebreos, el mundo no era digno de él y que Dios no se avergonzaba de ser su Dios. Permítame por un minuto hablarles que él era un nazareno de Dios, apartado desde el vientre de la madre, para ser un consagrado, un hombre fiel. Fue destinado para eso. Y él siempre supo el propósito de su nacimiento: liberar a su pueblo de la maldición de los filisteos. ¿Quién no quiere salir de la esclavitud? ¿Quién no quiere salir de ese letargo por 40 años? Si usted se pone a investigar un poco, usted se empieza a dar cuenta que las adversidades, ¿sabe usted lo que es la adversidad? Viento contrario. Yo no sé si a usted le tocó el viento de cola o a usted le tocó el viento contrario. En lo personal, por muchos años, yo viví el viento contrario. ¿Sabe usted lo que es el viento contrario? Es remar, remar, remar y no lograr nada. Es luchar contra la corriente, es luchar contra los molinos de viento, es ponerle onda, ponerle fe, decir, dale, esto va a cambiar, este año sí, ¡pum!, pandemia. O sea, a fin de año, en diciembre, levantabas la copa y decías, mi amor, este año es nuestro año, marzo, pandemia. Vientos contrarios, adversidad. Hay gente que nunca le fue fácil. Nunca le fue fácil su matrimonio, nunca le fue fácil la crianza de sus hijos, nunca le fue fácil su trabajo, nunca le fue fácil sus hijos. Nunca le fue fácil. Hay gente que te cuenta glorias y lores, pero hay gente que navega en la adversidad y trata de hacer lo posible por llegar a la orilla, pero la orilla cada vez se va más lejos. Sansón está en ese cuadro. No se leía con frecuencia que el Espíritu de Jehová se manifestaba sobre la vida de un hombre, y de repente dice que la Biblia nos cuenta de que el Espíritu del Señor se manifestaba sobre la vida de Sansón en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. El Espíritu de Dios se manifestaba de una manera sobrenatural, pero él no se lo podía contar ni a los padres. Es curioso porque los padres eran los que recibieron el mensaje de que ese niño iba a ser el libertador. O sea, ni sus padres creían en él. Esto es impresionante. Pero los padres habían recibido el mensaje de parte de Dios. Los padres sabían de que Sansón era un milagro porque la mamá era estéril. Y Dios hizo un milagro. Y eso es impresionante porque esa generación era una generación estéril, que no producía ni un libertador, que no generaba nada, que estaban entregados a la esclavitud, y sin embargo, de esa generación estéril, Dios levantó un hombre como Sansón. Pero ni sus padres creían en él. Dice que el Espíritu de Jehová se manifestó, mas él no le contó nada a sus padres. Sabiendo que iba a liberar a los filisteos, intentó. Sansón tenía buena voluntad, dijo, pero si yo nací para liberar al pueblo, bueno, me voy a buscar una mujer de los filisteos a ver si me meto por adentro. Y ahí estaba la crítica, y ahí estaba. Y mire, mi querido amigo, no me hable más de Sansón como se habla, porque ese hombre luchó siempre contra la adversidad. Para mostrarle algunos detallecitos. El Espíritu del Señor se manifestaba sobre él y no lo podía contar. Hoy, a los 14 años conocí al Espíritu Santo. A los 14 años el Espíritu Santo se reveló en mi vida y empecé a vivir experiencias extraordinarias. Lo más difícil para mí fue darme cuenta que no se lo podía contar a mucha gente, porque uno se lo quiere contar a todo el mundo. Sansón no le podía contar ni a sus padres.
Tuvo que tratar de meterse por donde pudo para liberar a un pueblo que 40 años estuvo oprimido. Quiso entrar y destruir. Y es por eso que buscó una mujer de los filisteos y sus propios padres lo juzgaron y le dijeron, pero ¿cómo? No hay mujeres en el pueblo de Israel, pero no, yo quiero entrar, pero tampoco se lo podía contar. Sansón consigue una mujer, y escúchenme bien, en la fiesta de boda, o sea, yo no sé si usted se acuerda de su fiesta de boda, yo me acuerdo de mi fiesta de boda, o sea, yo me acuerdo. Mi fiesta de boda tenía 260 invitados, le puse Stevie Green toda la noche, ni siquiera cambiaron el cassette los que estaban ahí arriba, en aquella época no había baile, no se hacía nada, lo único que se hacía era comer y sacar la foto. A las 3 de la mañana se me fue todo el mundo. Pero Sansón estaba en plena fiesta, la fiesta de bodas, y se da cuenta que su mujer, la que había elegido, lo engaña. Lo que es peor, se enoja por eso, y no voy a entrar porque no tengo el tiempo. Se da cuenta de esa situación, Sansón se va y el padre de la mujer se la entrega a su mejor amigo. O sea, su mejor amigo, permítanme el término, no sé si es adecuado, pero se birló a su esposa. O sea, Sansón ve que su mejor amigo le roba a la esposa en la fiesta de bodas. Se enoja tanto Sansón cuando quiere ir a buscar a su mujer y el padre le dice, no, ya se la di a tu compañero, a tu mejor amigo. Que Sansón agarra 300 zorras, yo no sé cómo hizo eso, pero agarra 300 zorras y las ata cola con cola, le pone a tea y la manda a los campos de los filisteos para que quemen la mies del campo. Sansón sabía que si le quemaba la mies del campo se perdían las cosechas y entonces los filisteos iban a perder poder. Yo no sé cómo hizo eso Sansón. Usted agarró un zorro alguna vez, agarró 300 zorras y yo no sé cómo le hizo, pero le ató cola con cola y le puso una tea ardiente. O sea, ese hombre es un hombre extraordinario. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que después de eso, en vez de felicitarlos sus hermanos, en vez de decirle, bien Sansón, bien lo que le hiciste, 3.000 hombres de Judá fueron donde estaba Sansón escondido para entregarlo a los filisteos. Los filisteos se indignaron y dijeron, tráiganme al hombre que hizo este daño. Y 3.000 hombres de Judá fueron a buscarlo a Sansón y lo entregaron a los filisteos, a los que él quiso salvar. ¿Qué te causaría en tu corazón si a los que vos quisiste ayudar, a los que vos quisiste bendecir, son ellos los que ahora te critican y te entregan? Bienvenido al club. Yo no sé si a usted le pasó alguna vez así, haber querido bendecir a alguien, haber querido ayudar a alguien, haber querido lo mejor para alguien y te clavan el puñal. ¿Cómo te sentís? Claro, hoy tenemos terapia para eso, pero ¿qué terapia tenía Sansón? Si a los que él quiso salvar lo entregan. Cuando lo van entregando, el Espíritu de Dios viene sobre Sansón y entonces Sansón dice, yo nací para esto. Y encontró la quijada de un burro y con la quijada de un burro mató 1.000 filisteos. En 40 años nadie hizo nada. Le prendió fuego los campos, mató 1.000 filisteos, los príncipes de los filisteos. Fue Sansón el último juez. Después de Sansón viene Samuel, quien introduce la monarquía, un nuevo tiempo. Dice la Biblia que Sansón mató a los 1.000 filisteos. Y alguien podría decir, gloria a Dios. Pero vos que tenés tu Biblia, yo quiero que vayas al libro de Jueces capítulo 15, porque aquí quiero llegar. La Biblia nos cuenta que la situación de Sansón fue abatimiento total. Sansón estaba agotado. La pregunta es, ¿se puede estar peor? Mire por todo lo que pasó a este hombre. Le entregaron a la mujer, sus padres no creían en él. Sus propios, a los que él quería liberar, lo entregaron. Lo dejaron solo contra el mundo. ¿Se puede estar peor? La Biblia nos cuenta que Sansón estaba tan derribado, tan liquidado, que en el capítulo 15, verso 18 dice que teniendo gran sed,
Teniendo gran sed, clamó a Jehová y dijo: tú diste tanta salvación al pueblo por mí, y ahora moriré de sed. ¿Moriré yo de sed y caeré en mano de los filisteos? Entonces Dios abrió una cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Su alma estaba abatida, sus fuerzas se habían caído. Ya no tenía más esperanza, la adversidad lo había rodeado, pero clamó a Dios y dijo: Señor, vos me usaste tantas veces, al final de cuentas hice tantas cosas y ahora moriré de sed. Es cuando le podemos decir a Dios: Señor, yo te fui fiel, yo te serví desde chico, yo te di lo mejor de mi vida, ¿y ahora vas a permitir que muera de esta manera? ¿Usted cree que Dios te va a abandonar? ¿Usted cree que Dios te va? ¿Cuántas veces fuiste a Dios de la misma manera? ¿Cuántas veces le dijiste: Dios, si en definitiva me usaste tantas veces y yo hice tanto por vos, ahora me vas a dejar que los filisteos me maten porque estoy muerto de sed? Dice la Biblia que Dios abrió la cuenca y él bebió y recobró su espíritu, se reanimó, su alma abatida se reanimó, y ese lugar lo llamó En-Okare, que significa la fuente del que clamó. Si clamás, Dios te asistirá y recobrarás tu espíritu y tendrás ánimo. No vas a morir en manos de los filisteos, porque clamaste por Dios y Dios va a ir a tu favor. Y para darte un caso más, quiero decirte que aquellos que clamaron porque fueron conscientes de su sed, entraron en una nueva dimensión. Número 3. Entraron en una nueva dimensión. Y esa dimensión es estar saciados. Me hace acordar cuando en mi juventud nos sentábamos a la mesa de la mamá, y la mamá te servía un plato así lleno de ravioles y una fuente en el medio. Nada de otro cuento. No se preguntaba cuántas milanesas comés, no, se ponía una fuente de milanesa en el medio de la mesa. Después de comer el primero y el segundo plato, por más que te ofrezcan más, estás hasta acá. Cinco maridos no le alcanzaron a esta mujer llamada samaritana. Parecía que era bastante difícil la moza, porque tuvo 5 maridos. Jesús le dijo: 5 maridos tuviste. O sea, los mataste de a uno. Mujer brava. Hay mujeres y mujeres, como hay hombres y hombres. 5 maridos no te alcanzaron. Y el que tenés ahora no es tuyo. En mi pueblo se decía flor de mandarina. Pero lo cierto que esa mujer era consciente de una necesidad interior, porque cuando se encuentra con Jesús, Jesús le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Por favor, subraye esa palabra. Porque Jesús le dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Qué está diciendo? Vas a entrar en una nueva dimensión donde no vas a tener sed jamás. Vas a estar satisfecho como el segundo plato de ravioles de la mamá. Vas a estar hasta acá y no vas a tener necesidad de nada. Y aunque venga el coronavirus, y aunque el negocio se te cae frente a tus ojos, y aunque parece que el mundo entra en caos, vos estás
en paz. Tu sed interior, estarás tan lleno de Dios que ni siquiera volver atrás es opción. A los 14 años conocí a Jesús seriamente. A los 14 años probé de su agua que sació mi sed. Y aquel vacío existencial, aquella locura juvenil, aquello que me movía, nunca más volví a tener sed. He pasado momentos mejores y momentos peores. Y aún en el peor momento de mi vida, yo no tuve sed. Yo no tuve sed. Y cuando tuve sed es porque no estaba bebiendo de Él. Y cuando noté que tuve sed, cuando noté que mi alma se empezó a batir y cuando noté que no estaba tan saciado, me di cuenta que no estaba tomando del agua de vida eterna. Hoy a las 4:30 de la mañana le dije al Señor lo mismo que le digo hace más de 34 años. Yo no sé vivir sin vos. Yo no sé vivir sin Dios. Yo no sé cómo se hace para vivir sin Él. Porque cada vez que estuve angustiado, cada vez que estuve derrotado, cada vez que estuve humillado, cada vez que estuve abatido, yo sabía que si yo me encontraba con Él, esa depresión se iba a ir, esa angustia se iba a ir. Hace 35 años que bebo de esa fuente y nunca más volví a tener sed. Es porque entras en una nueva dimensión. Yo no sé vivir sin Dios. ¿Y saben lo que me preocupa? Me preocupa que no le digamos a la gente que lo que realmente necesita es que Dios llene su vacío interior. Lo que más me preocupa es que nos equivoquemos de mensaje y no te digamos así, ese abatimiento, esa angustia se va con agua de Dios. Se va si sos capaz de beber de la fuente. Sansón dijo, yo no me puedo morir de esta manera. Clamó y Dios le dio agua. Ismael clamó por su destino, se estaba perdiendo y Dios lo levantó, hizo una gran nación. Y esa mujer que todo el mundo juzgaba, dice que volvió a nacer y nunca más volvió a tener sed. Hay un momento de nuestras vidas que solo el Espíritu Santo te puede saciar. Y yo bendigo tu vida en esta hora para que Dios te sacie del Espíritu Santo y que todo el abatimiento, toda la tristeza, todo tu entorno, todo tu abandono, todo lo que sentís solo, angustiado, entristecido, el agua que Él te da salta para vida eterna y no tendrá sed jamás. Perdón, pero yo necesitaba decirte esto. Si tenés sed, Jesús dijo, si alguien tiene sed, no todos tienen sed, pero si vos tenés sed, Jesús está para los que le buscan. Y Él dijo, si alguien tiene sed, aunque es una necesidad que todo el mundo tiene, pero hay alguien que es consciente que tiene sed, venga a mí, beba de su interior. Cuando está fuerte de adentro, lo de afuera se arregla solo, mi amigo. Termino en esta noche yendo a un pasaje muy conocido que está en el libro de Isaías. En el capítulo 41, Isaías dice,
Verso 17. Los afligidos y menesterosos. Yo no sé si estás en ese club. Puede ser que estés en ese club. Afligido, si quieres te explico. Menesteroso. Menesteroso es cuando andás mal de humor, ¿viste? O sea, cuando andás medio menoscabado, con cara media larguita y todo eso. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová oiré, yo el Dios de Israel no los desamparé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio del valle. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Sí, yes, diría el americano, en tierra seca, en Argentina, tierra seca, en pandemia, en tierra seca, Dios abrirá fuentes, manantiales, ríos de agua viva. ¿De quién dependés? Los afligidos y menesterosos están buscando algo que no encuentran, pero si claman a mí, yo voy a abrir en las alturas, en los altos niveles, fuentes de bendición. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos, pondré soledad, ciprés, espino y bosque juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel te creó. Bendito sea tu Dios. No me asusta la pandemia. No me asusta ya la cuarentena, o no sé ni qué nombre estamos, porque hace más de 120 días que estamos en esta. No me asusta el nuevo mundo que viene, que ya está. No me asusta el nuevo orden mundial. Ahí andan un montón de gente que agarra para cualquier lado hablando y que la persecución y que... No te equivoques. Dios abrirá fuentes en el desierto. Jesús sigue diciendo, el que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Cuántos en esta noche son capaces de decirle a Dios hoy, como el salmista, mi alma tiene sed? Yo tengo sed. Yo tengo sed de Dios. Porque el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios. Porque hay gente que tiene sed de cualquier cosa. Pero el salmista decía, mi alma tiene sed de Dios. ¿Sabe usted lo que es tener sed y hambre de Dios? Es desesperadamente decirle a Dios, yo no sé vivir sin vos. Yo no sé cómo se hace para vivir un minuto de mi vida sin vos. Tenía tantas preguntas, tenía tanto vacío, aún con 14 años, y nunca más volví a tener sed.